3, 2, 1. La clase va a empezar. Otra vez, hoy vamos a hacer un repaso, así que la idea, como les había pedido, era que tratáramos de despejar hoy todas las dudas que ustedes tengan acerca de los textos y las lecturas que ya estén haciendo, o de los temas que hayamos visto en las clases y que por ahí quedó alguna cosa colgada o que no se terminó de entender. Ahora, yo traje un poco los materiales que están en la página para repasar. Acuérdense de uno que era, yo se los había pasado hace unas clases, que era sobre el bloque 2, y otro que pusimos ayer a la noche sobre el bloque 3, el pedazo del bloque 3 que vimos, ¿sí? Pero de todas maneras eso nota para que si hay alguna otra cosa o algo sobre lo que llamar la atención que por ahí pasa un poco rápido, lo veamos, por favor, ¿sí? Fíjense que el parcial lo vamos a hacer en el aula 25, ¿sí? Porque también la gente de ejecución necesita el auditorio. Así que bueno, pero igual vamos a estar bien. Si no, tenemos algunas aulas más para repartir. Así que vengan directamente para allá, para el pasillo del departamento de música el miércoles que viene. ¿Cómo están con lo de las lecturas en los textos? Más o menos. ¿Todos tienen todo el material, por ejemplo? Eso está bueno. Tenerlos los textos al alcance. Y está bueno, si no es como se hace difícil, así por telepatía todavía no inventaron. Bueno, y hay algún texto que, más allá del contenido, digo, hay algún texto que les resulte complicado de por sí, por cómo está escrito, a ver, el de Cooling. Sí, ¿no? La primera parte. A ver, ¿de qué habla la primera parte del texto de Cooling? Está bueno. ¿Lo leyeron todo? Sí, bueno, lo leyeron para hacer un trabajo práctico, ¿no? Ya no me lo acuerdo. ¿Vos no te lo acordás? ¿Ya no te lo acordás? Ya no me lo acuerdo. Igual es muy temprano todavía, tal vez cuando pase más. Además, sí, vos no lo leíste la otra vuelta, sí. Ya Sí. Cooling es como un amigo tuyo. Casi. Bueno, y entonces, a ver, habla de los modos. ¿Cuál sería la idea de poder, a ver, qué sería, no quiero decir la idea más importante de este texto, pero qué se les ocurre que es lo que tendrían de alguna manera que aprender de ahí, de leer esto? Es un texto complicado, es cierto. Si bien no es una cosa tampoco... Hay peores, digamos, sobre esta temática. Pero ustedes no van a ser ni expertos en música modal, ni en música medieval, mucho menos. Entonces, ¿qué tendríamos que aprender de leer Cooling? A ver, los otros que lo hayan leído también no hayan empezado a leerlo. Bueno, esa es una cosa, ¿no? O sea que, por lo menos, primero que había muchas músicas, que eso por ahí lo dice más Catín que Cooling. Es bueno hacer un cruce ahí entre esos dos textos, ¿no? Entre el texto de Catín, que un poco nos cuenta la historia de la conformación del canto gregoriano y de los otros cantos, que ahí no hay que aprenderse ni siquiera cómo se llaman, pero sí saber esto, ¿no? Que había varias maneras dentro de la misma música religiosa del cristianismo occidental de cantar el ritual que es la misa fundamentalmente, ¿no? Que había varias que tenían distintas partes, distintas formas de cantarlo, distintas maneras musicales de hacerlo. Y eso implica que el mundo modal, a ver, que eso por ahí, uno está muy como enculturado en el mundo tonal, ¿no? Vieron que nos pasa cuando escuchamos, ¿se acuerdan cuando empezamos a escuchar Renacimiento? Que ustedes ya empezaban a escuchar como acordes, si bien históricamente no corresponde ni siquiera el concepto, pero uno escucha desde nuestra condición, por lo menos post-tonal, podríamos decir. Entonces, del mismo modo, uno suele pensar que así como hay una materia que se llama lenguaje tonal y se enseña más o menos lo mismo, si ustedes vienen a estudiar acá, o van a estudiar a un conservatorio, o van a otra universidad de este país, o de otro país, y más o menos va a ser parecido, digamos, por ahí se enseña mejor, se enseña peor, tiene mayor
grado de dificultad, menor grado de dificultad, eso es otra cosa. Pero los contenidos más o menos son similares. Y en general, la bibliografía va a ser más o menos la misma también, ¿no? Es curioso eso. ¿Por qué? Porque, a ver, eso responde no solamente a un paradigma, podríamos decir, didáctico o pedagógico de cómo se enseña el lenguaje musical tonal, sino el objeto estudio, porque el objeto estudio, música tonal o sistema tonal, o lo que vieron Piston, debe ser un libro que todavía ustedes usen, llama la práctica común. Bueno, justamente, fíjense ese concepto, ¿no? Práctica común implica que un montón de gente hace más o menos lo mismo. Es una práctica común a muchas personas. Eso es típico de lo tonal, ¿no? Nosotros pensamos, bueno, sea para tocar una canción de rock o una sinfonía clásica, más o menos el lenguaje se parece, ¿no? Bueno, eso es característico del mundo tonal, no del mundo modal. Justamente, lo modal es todo lo contrario a eso. Es un mundo mucho más disperso, mucho más diverso, ¿sí? Y además, en lo histórico y en lo geográfico, amplía, podríamos decir, la diversidad. Entonces, lo que hay que estudiar ahí en Pulling es eso, es entender de que no es que lo modal es una cosa que se hace de un día para el otro y se terminó, y quedó así como dijo alguien, que podría haber sido un papa, podría haber sido Guido d'Arezzo, Carlomagno o Pirulo Flores, no importa. Pero, determinó que el sistema modal, fíjense que ni siquiera se habla de sistema modal, sino que es la música modal, el lenguaje modal, podríamos decir hoy, es un paradigma más contemporáneo, el ámbito modal, se suele hablar a veces también, pero como una cuestión como muy flexible, que se presta a hacer un montón de cosas que no tendría sentido hacer un tratado con reglas. Si ustedes buscan, no van a encontrar un manual de música modal, van a encontrar, en todo caso, libros de contrapunto y que además, en general, hacen alusión a algún repertorio en particular, que es de alguna época. Por ejemplo, el contrapunto a la Palestrina, que es un compositor del Renacimiento, acuérdense. Pero no hay una cosa así que valga para toda música modal y para todo momento, ¿sí? Entonces, ese es el contenido central. Todo lo que lean, después si hay detalles, que Pulling abunda en ello, si hay anécdotas, si está hablando de cosas como, por ejemplo, la época del principio del cristianismo, donde los cristianos están un poco perseguidos, y después cuando ya aparecen como religión oficial o como un poder, digamos, en la sociedad, en la cultura, bueno, traten de pescar el trazo grande, pero no se queden con las particularidades o con entender, por ejemplo, acabadamente todo lo técnico que explica, por ejemplo, la música recta de Guido d'Arezzo. Bueno, está bien, ¿qué es eso? Y eso es simplemente una tabla de transposiciones, como la vimos en clase, ¿se acuerdan? Que vimos que era eso de solfear esos nombres de notas que había sacado de ese himno que cantamos, ¿se acuerdan de eso? Que cantamos en clase, y ver qué sonidos le correspondían. Pero, a ver, pensar eso, hay una teoría musical, hay un solfeo, ¿la tienen que saber al detalle? ¿La tienen que aplicar? No, ¿sí? No pasa por ahí, no les vamos a poner una música y ustedes van a tener que decir, por ejemplo, qué sé yo, no sé, o solfearla, no les vamos a pedir eso, no sé. Pero sí entender, a ver, por un lado esto, la diversidad, la multiplicidad, la amplitud y la flexibilidad del ámbito modal, y por otro lado, entender que ya en la Edad Media, y de ahí surge la dificultad de Pulling. A Pulling, hasta tómenlo como una demostración de esto que voy a decir. Ya en la Edad Media, o durante la Edad Media, la música adquiere un grado de especulación teórica y de preciosismo en esa especulación teórica, de la cual, por ejemplo, el Tratado de Guido d'Arezzo también es un ejemplo, ¿no? De este monte medieval, o cualquier otra de las inscripciones teóricas que hay, lo de Boecio, que vimos también, me acuerdo en clase, que charlamos, lo que tiene que ver con el desarrollo de la escritura rítmica, de la escritura polifónica, bueno, de todas esas cosas, y de esta especulación sobre lo modal, dan cuenta de que hay mucha teoría musical, de que ya, digamos, la cultura occidental se va particularizando de alguna manera en eso, en teorizar a un grado de complejidad inusitada la música, la práctica musical, a convertirlo en una disciplina de la que se puede hacer casi una ciencia, digamos. Pero eso, esa idea, digamos, después todo lo otro, digamos, de alguna manera confluye en esa idea, ¿no? Se explica esa idea, le pone
digamos, contenido de esa idea grande. Te dice, bueno, a ver, ¿y cómo fue pasando? Y bueno, fue pasando de unas notas que más o menos se cantaban así sueltas a poderlas pensar como escala. No lo dice así Culino, ojalá lo dijera así de fácil, pero por ahí no estaría bueno que lo dijera así de fácil, porque a uno no le quedaría la idea de que es complicado, sino de que es una pavada. Ah, mirá, lo modal sí, son 8 modos, listo, se acabó. No es así. Entonces, eso es como un poco la idea central. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Bueno, por ahí aparece, a medida que hagamos. Ningún otro texto es así. El de Catín, o todo lo que... Sí. A ver, nosotros, ¿qué vimos en clase? A ver si nos podemos acordar de la música eclesiástica, ahora de la música, ¿no? La pregunta del compañero va a ser del repertorio en sí. ¿Qué tendríamos que poder recuperar como nombres, como conceptos, como... Y esa, pero antes de eso, ¿qué le faltó decir? Él está hablando ya del propio y del ordinario. ¿Qué le faltó decir antes? La misa. Entonces, primero lo que tengo que saber es que hay una cosa que es la misa, y que la misa, ¿qué es? Antes que nada, no, antes que los himnos. Es un ritual religioso, ¿sí? A ver, esto parece una estupidez lo que acabo de decir, pero entender que no es un recital, ¿sí? Que no es el Pepsi Music y que van todos a escuchar música, sino que a lo que van es a un ritual, perdón. Miren, el acto fallido. Van a un ritual a rezar, van a digamos, a una circunstancia en la que están de alguna manera incluidos mediante la religión, mediante una creencia. Y que la música en todo caso es algo que ayuda a eso, que potencia eso, pero que no es el fin en sí mismo, no es lo más importante, no es poca cosa. Si lo comparo con otras cuestiones como la música popular medieval, esto ya es un mundo distinto, porque en una música de entretenimiento, en una música puesta, por ejemplo, en una plaza de un pueblo, ahí sí el espectáculo es como más central, ¿sí? Primera diferencia. Después, la misa como la ocasión más importante entre todo eso, ¿no? Y ahí sí, ahora. Él dice, está dividido en dos partes que se aplican en momentos diferentes. A ver quién lo ayuda un poco con la definición de eso. Le vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? El propio y el ordinario. Esa es otra división, himnos y salmos, o salmos. Bueno, ahora volvemos a esta. Pero sigamos con la misa. El propio y el ordinario. ¿Quién lo explica un poquito eso? Sí. Claro, ¿no? Hay partes en la misa, hay distintas oraciones con música, algunas de esas se cantan, y sobre todo más que se cantan, porque la música puede cambiar, pero se dice siempre la misma oración, se canta siempre la misma oración, y en otros no, cambia de acuerdo al día que es. ¿Sí? Piensen en un acto escolar, a ver por ahí, porque como es también un ritual un poco formalizado, ¿vieron? El acto escolar. Vieron que por ejemplo depende si es el 20 de junio o el 17 de agosto, lo que va a decir la señora directora cambia, ¿no? O sea, no cambia mucho la manera de decirlo, ni a veces el contenido tampoco, pero salvo los nombres, ¿no? Y dice, hoy recordamos a Manuel Belgrano, no sé qué. Ahora, siempre se canta el himno. No hay manera de que no se cante el himno, ni que alguien, si hay un profe de música y que toca el piano, chaporree un poco así el himno a la bandera, la marcha de la bandera, perdón, o la pongan en un cassette, un poco así, que patine, ¿no? Y recibimos a la bandera y tenemos... Bueno, y eso pasa siempre.
Vieron que no importa qué es, si son las Malvinas, si es la recuperación de la democracia, Belgrano, San Martín. Cuando yo iba a la escuela, que era la dictadura, también era lo mismo, no había todas esas fechas patrias que hay ahora, porque obviamente que no existían, pero ahora cuando es, digamos, el acto por el 24 de marzo, igual está la marcha de la bandera, igual se canta el himno. ¿Se entiende? Entonces, eso sería el ordinario, el himno y la marcha de la bandera. Y todo lo demás, lo que cambia en función de la época o cambia en función del día en concreto que es, sería el propio. Pero siempre está todo. ¿Podría haber un acto escolar que es nada más el himno y la marcha de la bandera? No. Le faltan muchas cosas. Bueno, entonces la misa también no puede ser nada más el ordinario. ¿Se entiende eso? Ahora, un poco mejor. ¿Sí o no? Sí. Gracias. Bien. Entonces, ahora, ¿esto por qué es importante para nosotros? ¿Por qué? Bueno, sí, eso a veces está bueno, agrupar cosas en dos sectores, pero ¿por qué a nosotros nos importa? Porque más adelante la gente Bueno, eso por un lado, ¿no? Hay composiciones que... ¿Cuándo componían siempre el ordinario? ¿Siempre compusieron siempre el ordinario? No. Históricamente estoy preguntando ahora. ¿En el Renacimiento qué es lo que pasa? ¿Y en la Edad Media? Bueno, ahí no tengo una manera de diferenciar la Edad Media del Renacimiento. Así, me quedó picando en el área para decir, mirá, una diferencia, si uno le preguntara a ustedes, una de las diferencias entre la música eclesiástica de la Edad Media y la del Renacimiento, ¿cuál puede ser? ¿Esa? ¿Y eso por qué es importante también? A ver. Que haya música que se hace para el ordinario o música que se hace para el ordinario. No, ¿y por qué es importante eso? Que hay una música que en una época se hace para el ordinario, en el Renacimiento, y en otra época se hacía más para el propio. A ver, no es que se hacía siempre música para todo, pero la elaboración más importante, donde ponemos más las fichas, digamos, la música más, insisto, elaborada, desarrollada, donde van los avances técnicos o estilísticos de la época, está en un caso, en la Edad Media, más en el propio, acuérdense del órgano, por ejemplo, como en un caso particular, o en el Renacimiento está en el ordinario. ¿Por qué? Digo, ¿qué nos está diciendo eso del cambio de época? Desarrollo profesional. Bueno, por un lado un desarrollo profesional porque componer para el ordinario, ¿qué implica? Componer mucho. ¿Por qué componer mucho? No porque era para todos los días. Vamos. No, justamente el ordinario es el que no es especial para cada fiesta. Porque son muchos movimientos el ordinario que los hace todos una sola persona como una sola obra. Es una obra más grande. En cambio en el propio se podía hacer una partecita nada más. El introito, el gradual y todo lo demás queda como está, con canto gregoriano, lo que fuera, ¿sí? O sea que es una obra más grande hacer todo el ordinario, porque hay que hacerlo todo junto. Son muchos movimientos, implica una obra de mayores dimensiones. Es como comparar una micropieza para piano con una sinfonía para orquesta, digamos. ¿Se entiende? La dimensión es ahí. Una diferencia. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa nos dice el cambio de época entre la Edad Media y el Renacimiento que se compusiera para una cosa o para la otra? La unidad, un concepto estético fundamentalmente, pero que además impacta en la forma de componer. ¿Por qué? La unidad de la obra, ¿cómo la veo yo, por ejemplo? Díganme algún ejemplo de eso. ¿Cómo la escucho, mejor dicho? Trae un material que aparece... ¿Con un material? Que aparece en varias partes. Recurrente, ¿no? Que aparece, por ejemplo, en esos distintos movimientos, que son más o menos cuántos, para tener en claro eso. Si hablamos de 100.000 o de 1, ¿cuántos movimientos son más o menos el ordinario? 5. 5, bien. Entonces, en esos 5 movimientos, ¿puede aparecer siempre
como material principal más o menos lo mismo. ¿Cómo le llamaríamos a eso? ¿Cantus firmus? ¿Qué es eso? Motivo, un cantus firmus es una manera de hacerlo, ¿se acuerdan? Bueno, ahora lo vamos por ahí a repasar un poquito. Bien, entonces la recurrencia, o sea que estén emparentados estos 5 movimientos con un material común, con un motivo común, ¿eso nos habla de la época también? Sí, por la unidad de la obra, ¿no? Ese concepto de que la obra parezca una sola cosa y no un juntadeo de partes, ¿no? Una superposición o yuxtaposición de cosas. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Entonces, la profesionalización, porque es una música más difícil y hay que hacerla toda de una y es una obra de grandes dimensiones. La cuestión estética de la unidad de la obra. Bien. También cambia en el sentido de la construcción de la unidad, era que antes se componía una línea y sobre esa línea se adicionaban otras, o sea, como que primero una cosa, después toda la otra, y ahora se empieza a construir en bloques. O sea, eso fue lo que entendí. Perfecto. ¿Y eso lo wiki cómo le llamaba a lo que dijo el compañero? Composición simultánea, ¿no? Concepción simultánea. Muy bien. O sea, es pensar la totalidad, nuevamente estamos jugando con esto de la unidad de la obra, ¿no? Es pensar la totalidad de una sola vez. O poder imaginar, hacerse una imagen mental, piénsenlo así, de cómo suenan 4 o 5 voces cantando al mismo tiempo. Y eso no habla también de una complejidad mayor en la profesionalización de los músicos. ¿Y qué historia podemos contar de esa profesionalización de los músicos? ¿Hay algo, algún dato histórico ahí que podamos aportar? Sí. En la época del Renacimiento aumenta mucho la cantidad de los músicos que se contratan. Bien, ¿esto qué nos dice? ¿Que ya era una profesión? ¿O qué nos dice más, primero? Había un valor, o sea, de la música ya con gente dispuesta a pagarle, sobre todo al maestro de cantillo, o tener a alguien contratado para que haga música para los eventos. Muy bien, y además, ¿no? O sea, primero que también necesitamos un sonido más grande, evidentemente. O hay un interés por digo, ¿no? Si piensen, son fenómenos históricos que son recurrentes. Después van a ver ustedes lo mismo asociado a la orquesta, ¿no? Las orquestas van a ir cada vez incrementando hasta el siglo XIX la cantidad de músicos, digamos, ¿no? Bueno, esto habla también de una concepción musical determinada, de necesitar mayor diversidad, por ejemplo, de sonidos, o en este caso, mayor potencia sonora. No es lo mismo tener un coro de 50 que tener un coro de 7, digamos, ¿no? En sonoridad, ¿no? Es una cuestión muy básica. Bien, además está esto de lo profesional. A ver, ¿cómo juega ahí lo profesional? Ustedes decían la profesionalización, no sé qué. Bueno, ahora después vamos a los municipales, que es como es la otra forma de entenderlo esto, ¿no? Pero que está muy bien. Ahora se me también una cuestión más cosmopolita de y ahora vamos al tema de las regiones, que también es otra prueba de esto. Pero antes, digo, esos coros que señalaba el compañero que menciona los Wiki, dos casos, los dos más paradigmáticos, ¿no? Uno en lo que hoy sería Holanda, ahí en Amberes, y otro el coro de Roma, el coro de los papas. Incrementan mucho sus miembros, sus cantantes. Sí, pero a su vez, digo, ¿quiénes son los miembros de esos dos coros? El maestro de capilla va a ser como el jefe. Ahora después vamos a esa figura. Pero ¿por qué entran? O sea, ¿cómo los contratan a estos? Porque son buenos cantantes, y no porque son... Ya antes en la Edad Media, ¿qué tendría que haber sido antes que nada? Claro, un religioso, alguien que estudió para monje o qué sé yo, o estudió mucho las escrituras o los tratados de los filósofos y de teología, y que después en todo caso además canta bien, digamos, ¿no? Entre otras cosas sabe cantar. Pero más que nada es monje. Ahora no, ahora más que nada es cantante. Es más, puede ser en el Renacimiento que haya cantantes que no son religiosos,
que no son ni monjes, ni sacerdotes, ni diáconos, ni ninguna otra figura religiosa, sino que son cantantes profesionales, que van y son contratados por la iglesia para cantar en la misa, como decíamos recién, fundamentalmente, y en otras ocasiones. O sea que esa cuestión que vemos en la composición, que decíamos recién, ¿no? La misa es una obra complicada, que ahora podemos ir también a las cuestiones del lenguaje, ¿no? Que están asociadas a esa complejidad. Pero es complicada porque hay que pensarla toda junta, porque hay que poder escuchar todas las voces al mismo tiempo, porque hay que poder concebir, digamos, toda una unidad motívica y temática a lo largo de la obra. Y bueno, eso se corresponde con quienes la van a cantar, porque yo no puedo hacer una música recontra complicada para que la cante cualquiera, ¿no? Ustedes imagínense toda esa cuestión, esa arquitectura, como le suelen llamar, contrapuntística, tan compleja del Renacimiento, de la imitación, lo que veíamos la otra vez, y después cuando el maestro de capilla se le va a enseñar al coro, ya, no, che, pero mira, fíjate que es fa, no es fa sostenido. Y entonces y le solfea un poco la parte porque no le emboca ni loco, ¿no? No puede mantener una nota, digamos. Estamos en problemas, entonces necesito un coro de gente que canta, digamos, que sabe leer música, que sale cantando, ¿no? Que le tengo que andar explicando el ABC de qué es estar en un coro cada vez que vamos a cantar una. ¿Se entiende? Entonces, la profesionalización de la música es un hecho ya, digamos, ¿no? Eso está bueno tenerlo en cuenta. También el uso de instrumentos para la música religiosa, porque yo leí que hay registros de misas que usan la pandereta, o sea que hasta el momento era todo vocal, y la transmisión de percusión para los eventos religiosos. Eso también marca un cambio. Eso marca un cambio que está asociado a un proceso que hay. Si nosotros, ¿escucharon lo que dijo el compañero? No. El compañero habla de otra cosa que también está en el texto de Lewinsky como dato, que es que aparecen como otras sonoridades que parecerían inverosímiles antes en la música de la iglesia, que son fundamentalmente ciertos instrumentos. Incluso él decía una pandereta, ¿no? Como que a uno le resulta medio hasta bizarro, ¿no? Pensar una misa en una iglesia y hay alguien que está tocando la pandereta. Es como raro. Bueno, pero evidentemente en el Renacimiento, y vamos a ver incluso después de las vacaciones, que en Latinoamérica, que también va a ser un continente en la conquista fundamentalmente signado por música religiosa también, es peor todavía, esa cuestión así extraña, digamos, ¿no? Pero bueno, aparecen los instrumentos entonces. Y esto, si uno pudiera sacar tres fotos, ¿no? Digamos, la Alta Edad Media, la Baja Edad Media y el Renacimiento. ¿Cómo explicamos que llegamos de la Alta Edad Media, donde prácticamente la música eclesiástica es a capela, o sea, no tiene ningún instrumento, a que llegamos al Renacimiento donde hay pandereta? ¿Cómo me explican eso? Bueno, por un lado la mezcla de los músicos populares, que quienes eran en el Renacimiento, municipales. Los músicos municipales, que van a ser los que van a ir a la iglesia a tocar la pandereta, la chirimía y todos esos instrumentos. Así como hay un coro de profesionales, hay músicos instrumentistas profesionales. Y tampoco le alcanza a la música, ni siquiera a la música popular ya en el Renacimiento, ni mucho menos a la música cortesana, que todavía no estudiamos, que haya gente que toca más o menos, ¿no? El municipio, porque aparecieron las ciudades, eso también hay que poderlo relacionar, ¿no? Aparecieron como entidad importante, no es que no existían antes, pero aparecieron marcando ahora el pulso de lo cultural. ¿Qué hacen para tener instrumentistas? ¿Qué? Contratan músicos, ¿no? O sea, los músicos municipales son músicos que están contratados por el municipio, ¿sí? Y también la creación de los gremios. ¿Y los gremios qué aseguran? Que siga habiendo músicos que tocan bien o que tocan cada vez mejor. Dicen cuáles tocan bien y cuáles tocan mal. Entonces eso también va en la profesionalización, en la calidad, en la disponibilidad. Y además, ¿en qué? Como decíamos recién con la misa, en que se pueda componer música más difícil. Eso que, a ver, Hauser, ¿se acuerdan? En el bloque 1 decía como condiciones, ¿no? Ciertas condiciones de una época le tiene que poder permitir a
en este caso los músicos, pero lo podríamos trasladar a cualquier otra cosa de la vida, para que sus ideas se puedan concretar, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las condiciones materiales? En el Renacimiento existe como para poder hacer música más complicada en términos texturales, en términos armónicos, en términos de, qué sé yo, en el caso de la música instrumental sería en términos símbricos, en términos rítmicos. Bueno, que haya músicos que lo puedan hacer, tanto cantantes como instrumentistas. Y para tener músicos que puedan hacer cosas difíciles, tengo que tener músicos que se puedan dedicar a estudiar, a desarrollar. Si son todos amateurs, si son todos gente que está todo el día en el puerto cargando bolsas de algodón y después se va a tocar algo un rato a la casa, y es raro que vayan a ser, ¿no?, personajes a los que le pueda pedir cosas muy complejas. Entonces necesito pagarles por eso, necesito generar un trabajo, que la música se convierta en un trabajo que permita ganarse la vida a las personas, como para dedicarse a qué, a eso, a la música, ¿no? Y a poder practicar, poder ensayar, poder desarrollar una técnica, poder aprenderla. Bueno, eso también es un dato que genera un indicador de cambio de época, ¿sí? Entre la Alta Edad Media y esto otro, ¿no? La Baja Edad Media y el Renacimiento. Pero la música de la iglesia no fue también un lado más como la apertura de la iglesia, porque estaba partiendo fieles a agregar nuevos materiales que son los instrumentos de ejecución. Bueno, esto me explica, y que era lo que les pregunté originalmente, sacando esas tres fotos, ¿por qué tengo panderetas en la iglesia? ¿Por qué tengo panderetas en la iglesia? Y porque la iglesia en el gótico podía poder, entonces necesitaba ampliar. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Buscan la música popular para meterla en la música de ellos para que tenga la misma atracción, digamos. Una de las cosas es buscar en la estética de la música popular. Yo ahí te corregiría un poquito. El compañero dice, les hago de repetidora porque sé que después no se escucha. Dice que primero acá decían, ¿no?, que como la iglesia pierde poder, más que pierde poder, yo diría, se le complica el panorama de su hegemonía, ¿no? En la Baja Edad Media. Acuérdense estas peleas entre distintos papas, ¿no? Toda esa cuestión escandalosa. Pero la iglesia sigue siendo una institución muy poderosa. Piensen que hoy estamos en el siglo XXI y cuando hace falta discutir algún tema relevante, como ha pasado con el matrimonio igualitario, qué sé yo, la iglesia sigue siendo un factor de poder. Estamos en el siglo XXI, digamos, ¿no? Imagínense en el siglo XIV o en el siglo XIII. Bueno, entonces, relativicemos un poquito eso, pero es cierto, la iglesia tiene que salir como a hacerse de alguna manera, a justificar por qué es un poder hegemónico. Eso sería una mejor explicación. Una es, acuérdense, del gótico también, ¿qué cosa? Esos edificios. Las catedrales esas imponentes, ¿no? Es como decir, mira, ¿ves por qué yo soy una institución poderosa? Porque mira, puedo hacer esto. Hace todo el mundo. Bueno, ¿no? Es como cuando, qué sé yo, uno discute el cine con los norteamericanos. Y los norteamericanos dicen, ¿ves? Mira, ¿no? Y te ponen ahí alguna de esas películas. Más esas cosas, ¿no? Hacen unos años. O ahora no sé qué serán. Ahora ya no hay nada que sorprenda. Pero vieron que tienen que hacer algo que no se pueda creer cuando uno lo ve. Bueno, no sé, después no sé, que vendrá gente que uno le pega en el cine, no sé. Pero vieron cada vez. Y bueno, discuten así, y uno tiene como una camarita, qué sé yo, ¿no? Y a Ricardo Darín, y esas son las armas del cine nacional contra eso, y está bien, entonces dominan la industria cinematográfica. Bueno, entonces, de la misma manera la iglesia en la Edad Media tiene que decir, mirá, ¿no? Yo soy poderoso, me lo merezco, mirá lo que te pongo acá en el medio del campo, un elefante de estos como una iglesia gótica. Bien, lo mismo ocurre, ¿no? Lo mismo ocurre en términos propagandísticos, podríamos decir, o de una movida marketing. De movida de la iglesia para estar instalada en el imaginario de la gente, de toda la gente, con esto que decía el compañero, ¿no? De poder incorporar cosas que son propias de otros ámbitos, o habíamos visto que eran propias de otros ámbitos. Ahora, yo le digo, él decía, la estética de la música popular. Yo digo, la estética de la música popular, ¿por qué? A ver, discutamos esto un cachito, que no es poca cosa. Porque la estética de la música popular la tomaba la música cortesana. En todo caso, ¿qué toma de la música popular la música de la iglesia?
las melodías como, a ver, un ejemplo. Esto de la secuencia se entiende que es porque lo vimos muy superficialmente acá en clase nosotros. Bueno, lo explico brevemente. Ahora volvemos a lo otro, a la cosa más grande, pero porque por ahí esto también está bueno, ¿no? Cuando hay algún término o algún concepto que nos quedó un poco colgado y que a veces molesta en el texto porque no lo terminan de entender. Acuérdense que tienen el diccionario cualquier cosa igual para eso, ¿no? Pero por las dudas. La secuencia es un dispositivo que usan o empiezan a usar los músicos de la iglesia en la alta edad media ya, cuando tienen una melodía que es muy melismática. ¿Qué era una melodía muy melismática? ¿Cómo la podemos definir? Tiene muchas alturas. A cada sílaba del texto le correspondía más de un sonido de la melodía. Y en algunos casos muchos sonidos de la melodía por una sola sílaba del texto. Entonces, cuando tenían un melisma muy largo, o sea que tenía una sola sílaba y muchas notas, hay un monje que dice, es muy difícil aprenderse esto de memoria. Acuérdense que justamente lo que hablábamos hace un rato, Guido d'Arezzo había buscado estas sílabas de un himno como para tratar de acordarse, ut a tal nota, re es tal otra, ¿no? Para memorizar. Era un problema para los medievales poder memorizar las melodías, ¿sí? Entonces, este otro monje que se llamaba Notker dice, es muy difícil aprenderse un melisma largo porque como tengo una sola sílaba de texto, es todo a, por ejemplo, y son muchas notas distintas, ¿cómo hago para acordarme qué nota es cuándo? Entonces, ¿qué hacían, entre otras cosas? Meterle texto, le ponemos una letra. Algo que era aleluya, nada más, ¿no? Entre la A y la L le ponemos todo por una poesía, para podernos acordar de ese gran melisma sobre la A de aleluya, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿y qué poesía le ponemos? Y pongamos una poesía que podamos escribir, bueno, o que haya escrito alguien más o menos que tenga que ver con la iglesia, no le van a poner una poesía en la alta edad media, estamos hablando, ¿no? Que hable de cualquier otra cosa. Entonces, textos poéticos que son como los himnos, ¿qué? En su estructura. Estróficos. Entonces la secuencia empieza a ser estrófica y en algunos casos se le empieza a agregar también música, porque por ahí me queda mucho texto para un pedacito de melodía que tenía. Entonces ahora le tengo que agregar más música. ¿Se entiende el proceso? ¿Sí? Entonces, ¿de dónde saco esta música? Y ahora vamos a lo que decía el compañero. Bueno, de la música que está sonando. ¿Sí? Y ahí sí es parecido al proceso del Renacimiento. Es tomar, en algunos casos, ciertas cosas de la música popular. Vuelvo a preguntar lo mismo, ¿para el caso de la secuencia o para el caso de la música en la baja edad media? Cuando ahora vamos a ver qué cosas son. ¿Qué se toma de la música popular? Que no es la estética, porque si yo tomo la estética, ¿qué problema tengo? Primero que tiene que sonar igual, y después hay algo asociado a lo estético que es imprescindible. La función de la música, ¿sí? O sea, la música popular tiene como función entretener o celebrar una fiesta incluso popular que a veces tiene que ver con creencias que no son, o tradiciones que no son las de la iglesia, tiene que ver con celebrar determinada cosa que es contrahegemónica justamente a veces, ¿sí? Entonces, lo estético no me sirve. ¿Me sirve qué? Concretamente. Algunos materiales o algunas formas de organización musical. Por ejemplo, hay algunos más importantes que otros, me parece. ¿Qué, por ejemplo, de la música se puede tomar de la música popular para llevarlo, y que lo vemos claramente en algunas músicas en particular, para llevarlo a la iglesia? Melodías, sí. Melodías, bueno, sí. ¿Dónde? Un ejemplo. Bien.
Alguien acá dijo hoy, vos creo que dijiste una técnica que... Cantus firmus. El cantus firmus, ¿cómo es esto? A ver quién lo explica mínimamente. Explícalo. ¿Y qué tiene que ver con la música popular? A ver, hay una música popular, y ahora siguen ustedes. Toma la melodía de una canción preexistente, pero no toma su texto porque el texto... Porque el texto dice sí, otra cosa. porquería. Sí. Claro, no. De la cerveza no tiene que hablar, eso es Kiri el éxito. Pero tomo la melodía. ¿Y qué hago con esa melodía? La pongo en el tenor, que ya es tenor como decimos nosotros tenor, ¿no? Sí. No es la voz más grave, sino es la segunda de abajo para arriba. Porque hay bajo ahora, ¿no? Estamos. Bien. Y la pongo en el tenor y después ¿qué hago? No, le agrego las otras voces, pero ya el tenor lo tengo. Bueno, y eso era en una misa de cantus firmus, acordémonos, ¿sí? Bueno, esa es una manera. ¿Qué hago para que no se note tanto de que es una melodía popular? Se le extiende el ritmo, ¿no? Se le aumenta el ritmo. Eso es fundamental, ¿no? Porque el ritmo no es un problema en general. Para eso, ¿no? Digamos, para la música eclesiástica y cómo ve la música popular. ¿Por qué es un problema el ritmo? Porque tiene que ver con la danza, ¿no? Porque tiene que ver con el cuerpo. Si tiene que ver con la danza, tiene que ver con el cuerpo, y si tiene que ver con el cuerpo, y ahora vamos a la estética. A ver cómo podemos organizar. Había ciertas ideas que tenían los medievales, a ver si nos acordamos de eso. Está bueno lo que aporta acá, ¿no? El compañero dice, bueno, para mantener el orden, porque si están en el medio de una misa y todos se ponen a bailar es como un descontrol. Bueno, sí, está bien, sí, pero ¿por qué asociamos esta idea? Todavía el día de hoy, ¿no? Piensen, acá es una clase, ¿no? Y no estamos bailando. Se parece más a una misa, si uno le saca una foto, ¿no? Que a un baile. ¿Por qué? ¿Por qué asociamos desorden con esto? A ver. Hay un ritual, sí, se van ritualizando las cosas, pero hay cosas que dan más para un ritual que otras. Hay una idea de lo solemne, a ver, sí, digamos. Sí, claro. Y entonces, vuelvan a la idea del compañero, del control, no está mal eso. Es una manera también de disciplinar su cuerpo, y a partir de disciplinar los cuerpos como Dios y a la iglesia se va a rezar, digamos, ¿no? Incluso eso también lo se podría trasladar a otras cosas, ¿no? Pero el cristianismo es de frío, así que uno va a ir bueno, no tanto en general, no digamos en los extremos, pero... Bueno, establecer jerarquía en un grupo de gente que está bailando, cada uno en la suya, y qué sé yo, ¿no? Piensen, creo que el ejemplo extremo de lo contrario de esto sería una rave, ¿no? Donde están todos en cualquiera, digamos, ¿no? Adentro de una pileta vacía. Bueno, entonces, claro, piensen eso y compárenlo con una misa, donde está el sacerdote, que es la figura a la que todos tienen que seguir, ¿no? Y que tienen que hacer todo lo que el sacerdote diga que hay que hacer. Si se corre así un poquito, todos se sientan, ¿no? Se corre así un poquito, todos se paran. Bueno, y es como una cosa así de casi ¿no? De estar unidos por alguna cosa con esta persona ese día de hoy. Igual aparte era muy... Como en la escuela, bueno, ahora ya no, en la escuela le prenden fuego el pelo a la maestra. Ya no, pero sí. Bueno, y después veremos los desfieles. Y hoy la misa también tiene cosas muy distintas. Por eso le decía que no es tanto lo de las clases. Pero hay una estructura que originalmente tiene que ver con eso. No despreciemos ese contenido que no es poca cosa, ¿no? Disciplinar los cuerpos, que es una idea de Foucault, ¿no? Poder disciplinar los cuerpos para después poder disciplinar las mentes también, ¿no? Porque no se agota ahí nada más. Pero
digamos, poder generar condiciones como para que haya una cierta manera, ¿no?, de tener un orden impuesto sobre una determinada realidad, no es menor. Y además hay una cuestión, insisto, estética o filosófica, a ver si la podemos recuperar, que es típica ahí sí del cristianismo, que vos decías, esto de que es sufriente y qué sé yo. La música enviada por Dios, o sea, que escribiera solo que escribía. Si Dios mandó al hijo y lo mataron, no va a mandar una danza, digamos. No va a mandar música sufrida, digamos. Bueno, sí, pero que, digo, es una idea muy occidental, la del cristianismo sufriente. El cristianismo oriental es un cristianismo más... sufrido, sino es que tenemos que estar, el cristianismo, bueno, no da para poner a empezar el deseo, pero era como que en los cantos estaba esta idea de que por culpa de nosotros matamos a Jesús, nosotros matamos a Jesús. Bueno, como que era digamos que esa idea de sentirnos culpables por él. La mitad es la mitad vuelve a matar a Jesús, vuelve a revivir, por eso es que no puede. O sea, es de celebración, pero de una celebración Vamos a matarlo. de un sacrificio, digamos, ¿no? O sea, que es extraño eso, ¿no? No es una... claro, es como una celebración un poco solemne o bajón, como dicen ahí. Bajón. Claro, como él decía, ¿no? Hay una cuestión con la culpa, ¿vieron? El cristianismo. Bueno, Como poder se puede, va a quedar un poco... bueno, pero digo, hay después otro tipo de rituales populares que está bueno seguirlos. Acá decían algo de las misas de negro, ¿no? Pero piensen la fiesta de los muertos de los mexicanos, que es algo muy conocido, digo, ¿no? Bueno, ahí hay otro paradigma con el tipo, ¿no? En el noroeste y en todo el altiplano también se celebra, digamos, las relaciones entre la vida y la muerte de una manera muy distinta a como las pensamos nosotros desde este paradigma del occidente. Entonces, no pensemos que porque hay un muerto tienen que estar consolando, porque eso también es un paradigma cultural. Y además acá el compañero decía que hay una cuestión de a ver, ¿a dónde está más Dios y dónde está menos? ¿No? Digamos, de que hay una música que está más relacionada con Dios y otra que está menos. ¿Por qué razón? Bueno, esto cambia en el gótico, claro, pero estábamos hablando de dónde venimos, a ver por qué cambió o cómo cambió. ¿Cómo cambió en el gótico? Dale, vamos por ahí. Porque antes se lo veía a Dios como más distante, fuera de las cosas, digamos. Y después, o sea, ahora se cambia, sino que como que conviven las dos. En el gótico. La razón y ¿Y la en el fe. Renacimiento? Yo no diría tanto como rebelión. ¿Qué es lo que hay? A ver, insisto, está bueno pensarlo así, como en tres momentos. Es generalizador, es como un poco, a ver, reduce muchas cosas que son muy ricas y muy interesantes de ver su complejidad. Pero está bueno ver esos tres momentos, ¿no? Un primer momento de la Alta Edad Media más volcado hacia una jerarquización de lo espiritual, de lo que es inmaterial, de esa negación del cuerpo, de esa necesidad de control también, ¿no? Acuérdense que el canto gregoriano surge de una necesidad de control territorial y de control cultural. El ser humano tiene la idea de decir lo que siente, ¿no? Entonces, En el Renacimiento el ser humano tiene una centralidad, no sé si tanto ojo con lo que decís vos. Claro, le dan importancia a la... ¿Por qué? Por el sentimiento individual, no hay que confundir el sentimiento con el sentimiento individual, el individuo, lo que cada uno le pasa, que eso es más de la modernidad, que viene después del Renacimiento. Pero sí que el hombre tiene tiene un papel más la humanidad, importante. el ser humano tiene como una centralidad que no tenía, ¿sí? Marca de alguna manera esa frase que dice el hombre es la medida de todas las cosas, y esa imagen de Leonardo da Vinci que está acá colgando en las tres ranas enfrente, ¿vieron? La imagen del hombre así adentro de un círculo, bueno, ¿qué es? El cuerpo humano es la proporción del universo, uno puede leer ahí, ¿no? Entonces, bueno, pasamos de que Dios es la medida de todas las cosas a que el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Cómo pasamos? Bueno, con esto que decía la compañera, con un momento de conflicto, lo que decía hoy él, de la iglesia que pierde poder o tiene que salir a justificarlo o a refundarlo de alguna manera, o hacerse cargo de que su poder es terrenal, además de espiritual, de que
de que pelea con la misa, con los rituales, con esas cosas, pero también pelea con soldados, con lanzas y con armaduras, y que conquista como tiene que conquistar, a una época donde ahí sí podemos ir a lo de las capillas que había señalado ustedes hoy. ¿Quiénes son los que tienen el poder en el Renacimiento? La burguesía, cierta burguesía que empieza ahí sí a financiar todas las cosas, ¿no? Entonces pasamos de una alta edad media donde tiene el poder la iglesia y la nobleza feudal a un renacimiento donde ahí hay una burguesía urbana en las ciudades que es la que tiene la suma, podríamos decir, del poder, porque hasta financia a la iglesia. Sí, esto no es menor. Acuérdense, por ejemplo, ¿no? De que las familias estas italianas, los Medici, por ejemplo, o cualquiera de los Sforza, ¿no? Cualquiera de los que son famosos, hasta financia. ¿Miran ahora que se armó el lío con el Banco del Vaticano? Bueno, antes no había Banco del Vaticano, antes, hace muchísimos siglos, y los bancos eran estos, los italianos, las familias italianas que les prestaban plata y financiaban a la propia iglesia. Entonces piensen ahora, ¿la iglesia a quién le va a hacer caso? El Papa, ¿a quién le va a hacer caso ahí? Y bueno, al que no financia, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas. Entonces el dominio lo empiezan a tener muchísimo más estas familias patricias que la propia iglesia. Y entonces en la música, ¿cómo lo vemos en esto de las capillas? A ver qué empieza a pasar ahí. Interesante. ¿Qué era una capilla? Una institución, ¿qué? Como un coro, una institución musical. Bien. Y entonces, sigamos. Tiene un personal estable, contratado, como decíamos hoy, gente que sabe hacer lo que dice que sabe hacer, o lo que tiene que hacer. ¿Qué más? Alguien que lo lidera, un maestro de Un capilla. maestro de capilla, que lo lidera. Bien, ¿y qué tiene que saber hacer un maestro de capilla? De todo. De todo. Hasta arreglar los instrumentos. Profesor. Pero fundamentalmente por componer, ¿qué más? Dirigir. ¿no? Y enseñar, podríamos decir, esas tres cosas. O sea, lo que estudia por lo menos casi todos ustedes acá. O ejecutar, digamos, también, porque también cantaban, ¿no? O dirigir, o componer, o enseñar. Bien, bárbaro. Y entonces, ¿de dónde salen esos maestros de capilla? Son contratados. ¿Se le paga bien o es un trabajo sacrificado? Bien, es un buen laburo ser maestro de capilla. Pero de ¿verdad? todas formas estaba visto como parte de la servidumbre del maestro. O sea, los músicos, si bien eran valorados, seguían siendo parte de la servidumbre. Y está el ejemplo de Haydn, que comía cuando se limpiaban. Eso está bueno, ¿no? Tenerlo en cuenta. Que además uno dice Haydn, ¿no? Bueno, que está bien, es de otra época inclusive, pero ¿no? Viene en el álbum de figuritas de la revista El Cielo de la Música. Y de todas maneras un chico, claro, todos los días iba y comía Bien vestido. con el mayordomo, se vestía con el uniforme así, ¿no? Como la empleada, digamos, ¿no? O sea, primero Estaría bueno tener porque uno dice, maestro de capilla, le grita uno al otro. No, pará, porque maestro de capilla es eso también, es ser un sirviente. Bien, pero era un laburo interesante, en ese sentido, en esa época, ¿no? Pensemos que el Renacimiento en libertades individuales es una cosa bastante feita, ¿no? Uno a veces idealiza los periodos de la historia y tiene que tener cuidado, ¿no? Porque hay cosas bastante complicadas. Bien, entonces, un sirviente, el maestro de capilla, que tenía que estar al de estas cosas, y acá el compañero aportaba, saldrían de las universidades. Ahí hay una cosa territorial que nos explica un poco también algunos cambios en la música del Renacimiento, a ver si la podemos recuperar. Territoriales, quiero decir, zonas o países, no sé cómo quieran verlo ustedes. Florencia. A Florencia, o más que a Florencia, a Italia, ¿no? A las ciudades italianas. Florencia lo pusimos como el ejemplo paradigmático, ¿no? Pero sí. Y los franceses, los del norte de Francia, a ver que ahí se podemos resumir. ¿Qué músicas habrán confluido a fines de la Edad Media en el norte de Francia como para poder tener ahí músicos muy formados para contratar? Vamos a enumerar. La música cortesana que hacían ¿quiénes?
Los trovadores, los troveros, todo. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, lo de los ingleses es una influencia que se le agregó. Ahora vamos a eso, que es como un caso especial. Pero cosas de antes, vamos. Los motetes del gótico, ¿no? Los motetes del arte antigua, de la Ars Nova, con toda esa cosa de la isorritmia, esa complejidad, ¿no? De cómo armar el material y la variación de ese material. ¿Qué más? El órgano de las catedrales, como el de Notre Dame, el órgano de Perotín, ¿se acuerdan ese que escuchamos que era larguísimo? ¿Qué tenían estas dos músicas, los motetes y el órgano del gótico, como elemento paradigmático? ¿Politextual? Melodía y Lo politextual. Lo politextual es como una característica, pero de los motetes solamente, ¿no? Del órgano no. Pero digo, ¿dónde está? A ver... No, ¿dónde está? ¿En qué se gastaban pensando los músicos del gótico? Más que en el contrapunto. ¿En el pulso ternario? No. Pero no es en el pulso ternario. Va más por ese lado, pero de casualidad me parece. Pero, a ver, que vimos como unos cuadritos, ¿no? Que es como... Y que Kuhn también los pone, y Griffith también lo menciona. Y de las taleas, ¿qué es todo esto? ¿Qué es toda esa cosa? Los modos rítmicos. ¿Pero de qué va? ¿De qué parte? ¿De la forma eso? No se entiende nada, esto está claro. Pero por lo menos tratemos de entender esto. Es la forma, es la textura, es el contrapunto. ¿Qué es eso? El ritmo, ¿no? O sea, las innovaciones técnicas, podríamos decir, o las innovaciones teóricas sobre la música. Acuérdense que hay como dato, un personaje que lo nombran todos los textos que están leyendo sobre la época, que es este Philippe de Vitry, que es el representante del Ars Nova, que hace un libro que se llama Ars Nova y es que un manual de ritmo. ¿Sí? Entonces, todo el devaneo mental de esos universitarios, puestos a hacer una música complicada, con muchas letras, ¿no? Que no se sabe muy bien para qué sirve, porque para la iglesia no sirve, pero no es música cortesana. ¿Vieron que es como una música que no tiene casi lugar salvo la universidad? Bueno, es una música conceptual en el sentido de que vale más claro la idea que lo que suena, tal vez. No conceptual, como decíamos después, como en la misa cíclica, que es que tenga... Vieron que esto se aplica también como idea de lo conceptual. Conceptual en el sentido este, ¿no? De que por ahí lo estético se come el contenido sonoro, o la realización sonora. Entonces, ¿dónde está puesto el interés en esa música? ¿Dónde está puesto el desarrollo, el trabajo, el esfuerzo en el ritmo? ¿Qué había del ritmo? ¿Había alguna característica? En el gótico. ¿Qué aparece con el ritmo? A ver. Si yo les pregunto, la pregunta podría ser así, formulada. ¿Qué transformaciones o innovaciones ocurren durante el gótico acerca del ritmo musical? Y ahora les toca a ustedes. Entonces, se empieza a ser más marcado, más ahí. Bueno, pero acordate que así en el parcial uno no puede poner una manito. Vamos, otros, ayuden. Bueno, pero ahí es fundamental saber cuándo es antes y cuándo es después. Eso pasa. El ritmo en algún momento pasa de ser fundamentalmente ternario a fundamentalmente binario. Ayudémoslo al compañero. ¿Cuándo es uno y otro? Y el renacimiento. Sí. Pero al principio es las cavernas, hay un tipo con un palito haciendo fuego, ¿no? El puesto ternario. Piensen que estamos hablando de siglos, o de... En el Renacimiento pasa a ser más binario. En el Renacimiento pasa a ser más binario. Atenten. En el Renacimiento ahí sí es fundamentalmente y definitivamente, podríamos decir, hasta el día de hoy, binario, en la música occidental. Y en la Baja Edad Media, ¿cómo es eso? O en todo caso, ¿qué podemos ver? Que por ahí lo dijiste. El Ars Nova, acuérdense
no importa cuántos son, pero ahora yo se los digo para que lo terminen de comprender, que presenta como 4 ordenamientos rítmicos, ¿no? Como 4 compases, diríamos nosotros hoy. Y de esos 4 compases, 2 son ternarios y 2 son binarios. Eso tiene que ver con lo que decía hoy la compañera, de que la Baja Edad Media es como un momento de paso entre la Alta Edad Media feudal y el Renacimiento, que es más materialista, más volcado hacia lo humano, ¿no? Que sería lo binario, estaría ahí puesto, porque lo ternario, ¿qué tiene? Una resonancia, claro, mística, ¿no? De la Trinidad, entonces por eso era importante en la Alta Edad Media. En la Baja Edad Media conviven las dos cosas, y en el Renacimiento, bueno, ya triunfa más un ordenamiento mundano, podríamos decir, ¿no? Que no le importan ya las resonancias místicas. Bien. ¿Qué más hay en el ritmo de la Baja Edad Media? Por lo cual yo dije hace un rato que es como lo más importante para un músico. Los modos rítmicos. ¿Qué eran los modos rítmicos? Vamos. Patrones en relación al habla, a la poesía más que nada, y que agrupan qué cosas. ¿Qué agrupan los modos rítmicos? Duración. Vamos. Y son. Hay dos, hay corto y hay largo. Y entonces es corto largo, largo corto, corto 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 corto, largo 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 largo. Y combinaciones que les gusten más, digamos, pero que no son muchas. Claro. Entonces, ¿qué resulta de una música hecha así? Que genera larga la música. ¿Qué resulta? Claro, algo repetitivo, monótono, ¿no? Ahora vamos a tratar de recuperar alguna audición de eso. Bien. Y el Ars Nova no, lo cambia eso. ¿Por qué? Ahora podemos ir a esto de la talea, si alguno se acuerda o lo leyó. ¿Cómo podemos decir que en el Ars Nova o en el Renacimiento, si ustedes quieren, esto cambia? Porque la música deja de hacerse repetitiva, ¿no? Entonces, porque aparece otra idea más larga del ritmo, la idea de aumentar. No solamente son las reglas, sino que aparecen como frases más largas y además combinadas con alturas. Entonces aparece una idea de combinatoria que es más extensa. Bien, ese es como un paso intermedio, ¿no? Hacer como una célula pero más larga y combinada con las alturas, ¿no? Y que no sea tan repetitiva. Eso es la talea, eso es el Ars Nova. Y en el Renacimiento, ¿dónde está la importancia del ritmo? No está más en un patrón, no está más en una cosa. ¿Cuál es una idea importante? Lewinsky otra vez es el que lo dice eso, más que otro. El texto, pero ahora la frase del texto, ¿no? O sea, ahora hay una nueva relación entre la música y lo que dicen. Acuérdense, la clase pasada vimos eso, ¿no? En este músico Palestrina, ¿se acuerdan que estaba la imagen de él ante el Papa? Porque el Papa le había pedido que limpiara la música contrapuntística, porque ¿qué pasaba? No se entendía lo que estaban rezando en las misas, ¿no? Volvemos a esta idea que hablábamos hace un rato, de cuál es la función de esa música. Entonces, ¿y cuál es el carácter de esa música? Si es una música que va de... Lewinsky lo cita mucho a Sardino, no sé si vieron esa parte, ¿no? Si es una música que va de un tema triste, ¿no? Que dice en la letra cosas tristes es medio estereotipado, pero Sardino lo decía así. Bueno, la música, el sonido tiene que ser triste. Después veamos cómo es esto de que es triste, ¿no? Pero si es algo alegre, tiene que ser alegre, decía Sardino. Es bastante elemental, digamos, pero se dieron cuenta recién en el siglo XVI, de hecho, podríamos decir. El estereotipo, que es eso, surge, entre otras cosas, de ideas de pero entonces está bueno ver esto, ¿no? Este ordenamiento del ritmo, de cómo pasa de una cosa muy mecánica, a ver, esto está bueno como proceso, pasa de una cosa muy mecánica y repetitiva a algo que está asociado al carácter y al contenido del texto, de lo que se está cantando. ¿Sí? Si estoy cantando
una palabra o una frase en particular no es lo mismo el ritmo que le voy a poner si estoy cantando otra cosa que dice algo completamente Yo distinto. lo mantenía en una cosa de la dieta. Por un largo tiempo, ya era todo un poco más todo. Bueno, pero pensá que hacer una misa que dura mucho más que cualquier nada. Estaban alejadas para remarcar algo. Las letras. Sí. Sí, pero a ver, porque no nos metimos todavía con la música, como se le puede llamar secular, ¿no? La música, salvo los músicos principales, pero que hacen más que nada música instrumental. Pero pensá, la letra de la misa es la misa, siempre. Y en los motetes, que siguen siendo cuestiones vinculadas con lo eclesiástico, con el Renacimiento, también la letra son parte de la Biblia o textos sagrados riquísimos. Así que esto no cambia. Lo que cambia es la manera de musicalizar. De los modos críticos pasa a la idea de tarea Sí. y después Bueno, el ritmo del Renacimiento es, por un lado, entonces, asociarlo al carácter, al contenido del texto, de lo que dice el texto, y por otro lado, y ahora asociémoslo con lo que decían hoy acá, si yo saco música de otro lado para hacer mi música, para hacer la misa, para hacer un motete, el ritmo estará dado ahí, ¿por qué? Por esa música originaria, que era que ahora, música entre otras cosas, popular. Y entonces también hay un ordenamiento del ritmo que viene más de eso, ¿no? Por ejemplo, tomo una melodía popular y bueno, tengo ya el esquema rítmico de eso, que estará asociado a la danza, que estará asociado a una música más pulsada, pero que no es un esquema mecánico. ¿Sí? El órgano del gótico suena a un relojito, suena, ¿no?, a una secuencia, digamos, de computadora. En cambio, bueno, la música del Renacimiento no, toma un esquema rítmico que es mucho más complejo, más rico, que tiene pulso, que tiene esquemas rítmicos. Porque además el recurso compositivo del Renacimiento por excelencia, ¿cuál va a ser al final? El choreo. Ese es un curro musical, más que recurso. Porque es cierto, a ver, no despreciemos lo que aporta el compañero. Parece como un chiste, ¿no? Pero, a ver, hay una maestría en estos maestros de capilla, que son estos del norte, como decían hoy, ¿no? Del norte de Francia, estos flamencos que van a trabajar a Italia, que les pagan mucho, pero son sirvientes y que tienen mucha técnica. A ver, hay una maestría en qué? En esconder hábilmente que están choreando. Si ustedes quieren verlo. Aunque, acuérdense que lo hacen explícito en el nombre de las obras, ¿no? En la misa de tal canción o de tal cosa. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Ahora vuelvo, que hace posible que no se note tanto de dónde sacaron el momento de las elecciones. Bueno, uno vimos hoy, ¿no? Poder aumentar o disminuir, ¿qué cosa? Duplicar o reducir a la mitad las duraciones, o sea, del ritmo. Pero otra cosa, ¿qué más? No, digo procedimiento compositivo, así, duro, de manual. ¿La imitación? La imitación. Entonces, si yo tengo la imitación, ¿qué me va a pasar? Se me van a superponer, ¿no?, voces que tienen más o menos el mismo material musical. ¿Sí? Y ahí eso esconde, digamos, las repeticiones, porque nunca se repiten las cosas. A ver, eso también podemos ver tres etapas. En el arte antigua las cosas se repiten siempre igual. Sí. O sea, no hay manera de no escuchar la repetición. Ya con el color y la tarea del Ars Nova se empieza a esconder eso un poco. ¿Por qué? Porque tengo las notas y el ritmo en dos órdenes diferentes. Y en el Renacimiento tengo las voces, digamos, que cada una va de alguna manera, ¿no?, iniciando sus frases, aunque la frase sea la misma, en distintos momentos. Se superponen, digamos, generando como un todo más complejo. ¿Sí? Entonces, se escucha cada vez menos esa repetición. Se escucha cada vez menos esa idea de algo mecánico que está insistiéndose sobre eso. Bien. Sí. Dale. Cola.
Bueno, pero eso, a ver, es anterior. Ahí está bueno tener en cuenta dónde son las cosas y para quién. Vos seguro te referís a la Schola Cantorum, que es la de Roma, digamos, ¿no? Se le llama así a lo que era el coro papal, el coro para el Papa, que es el que después va a decir lo único que aumenta en el Renacimiento, ¿no? Pero que es una institución, vos pensás, a ver, el Papa siempre fue, y sigue siéndolo, fíjate todo el lío que se arma con los papas, como la autoridad espiritual más importante de todo el mundo occidental. Entonces, siempre tiene un coro muy importante. Lo que cambia es que por ahí en la Edad Media un coro muy importante eran 6. Y en el Renacimiento un coro importante son 30, digamos, ¿no? Eso también habla de un cambio de... incorporar chicos, una cosa que... Sí, ahora vamos a ver. Ahora, lo importante es ver que en el Renacimiento Porque se lo come. un señor que no es noble, o sea, no tiene la familia de una Le gusta la ni vagina. tiene tierra, sino que lo único que tiene es unos barcos que llevan y traen, qué sé yo, papiro de Egipto, digamos, ¿no? Y eso, y comercia con eso, y hace plata, y compra y vende cosas, y presta plata, y qué sé yo, tiene un coro tan grande como el del Papa. ¿Entendés? O sea, la Schola Cantorum, que en el siglo VI la encontraste en Roma, con el Papa, insisto, son 6 minutos, ¿no? Es chiquita. Pero es del Papa, y la tiene el Papa, la tendrá algún emperador, y para de contar. Y todo lo demás es poco, ¿no? Es como muy pobre. En el Renacimiento, cualquier, digamos, sujeto, inclusive alguien que no tiene un linaje aristocrático, pero que tenga plata, puede contratar un grupo musical tan esplendoroso, tan importante, y con tanta técnica y con tanto desempeño como el del mismo Papa. Entonces eso también como que nivela el mundo de algún punto de vista, ¿no? A veces se habla, si bien el Renacimiento, les quiero despejar esas dudas, no es un momento democrático, ni es un momento más justo, ni es un momento, porque es el momento donde Europa sale a conquistar al resto del mundo, piénsenlo, ¿no? De justo no tiene nada, eso. Pero sí se nivela a la fuerza el mundo de alguna manera en estas cosas, ¿no? Las instituciones medievales como que se trastocan, no es que desaparecen y pierden poder, pero tienen que salir a pelear por ese poder. Y hay otras instituciones que surgen, y es como una suerte de momento bastante revoltoso en muchos sentidos, en el esquema de esto, ¿no? Una ciudad puede tener un grupo de músicos, como los músicos municipales, pagarles y que toquen bárbaro, y hay hasta competencia entre qué ciudad tiene el mejor grupo de música, ¿no? Y esto era impensable unos siglos antes, en el orden feudal. Así que ahí está bueno ver eso, ver los procesos históricos, a quién le toca detentar las cosas, ¿no? La diferencia entre lo que dice Catín y lo que dice Lowinski es que pasó de ser un privilegio de muy pocos a ser un privilegio, pero ya no de tan pocos, digamos, ¿no? Y que hay más música dando vuelta, y si tengo más música dando vuelta, piensen, hoy en día la discusión que tenemos es otra, es sobre la democratización de la cultura. Pero a medida que la cultura se va expandiendo y más gente accede a la cultura se hace más compleja porque hay más cosas, y esas más cosas tienen que pelear por su lugar también. Entonces, bueno, hay más diversidad, más opciones, más cosas. Digamos, ustedes mismos cuando se piensan qué música van a hacer cuando salgan de acá o qué están haciendo ahora, ya están pensando, bueno, a ver qué se me puede ocurrir para hacer algo y tener un lugar y presentar algo que sea interesante para que alguien lo escuche. Bueno, piensen la cantidad de música que hay hoy y compárenla con una estadística que no vamos a poder tener nunca, pero que podrían ser los músicos de hace 500 años. Y bueno, eran muchos menos. Entonces había mucha menos complejidad musical también. Sí, lo de los chicos me quedaba, ahora vamos. Sí, o sea, en ese texto del coro de los papas van a poner como que habían empezado a incorporar los chicos, una cosa así, a la estudio de la música. Siempre hubo, a ver, acordémonos con esto de el tema de género, que es un subtema que tenemos metido en todo este estudio, del tema de las mujeres y ¿se acuerdan que lo hablamos bastante? Lo cual no quiere decir que no haya, por ejemplo, en un monasterio o en una institución de varones, restricciones en ese sentido. Entonces, ahí que se hacía, siempre se incorporaron chicos, o
o sea, las voces agudas, cuando empieza a haber polifonía cada vez más compleja también o más desarrollada. Y los registros, que por eso lo Winsky lo incorpora, empiezan a expandirse, el bajo y el soprano, digamos. Eso también es un rasgo de cambios de época, ¿no? En la Edad Media todo suena medio alrededor del tenor. Y en el Renacimiento tengo los 4 registros vocales como los conozco hoy. Ahí hay una transformación que se fue dando de a poco, ¿no? Bueno, ¿y cómo llegaban cuando había restricciones de género a esos registros agudos? Bueno, no, eso va a ser mucho después. Va a ser, pero va a ser mucho después. No, van a llegar con chicos, con lo que se les suele llamar voces blancas, ¿no? El día de hoy. Que se lo sigue usando muchas veces para determinados. Hoy se lo usa más como un fenómeno tímbrico que como una cuestión así cultural o de eso, de género. ¿No? Así que sí, se incorporaban muchas veces a los chicos. Que de hecho, incluso los que hayan leído el texto de Reynor, ese que era optativo, el capítulo 2, es una de las hipótesis que tiene Reynor sobre el origen de la incorporación de la polifonía muy tempranamente en la música occidental. Que dice, a ver, en una institución de la iglesia, donde ya de chiquitos los metían a estudiar ahí, y todos cantaban juntos, bueno, que aparezca una duplicación de la melodía por octavas es natural, porque, digamos, no es como cuando ustedes cantan acá, los chicos y las chicas siempre hacen octavas, aunque hagan unísono, es imposible. Bueno, entonces, ahí teniendo los chicos ya tengo 2 registros diferentes, ¿no? Una de las explicaciones posibles. Bien, ahora sí, vos querías decir otra cosa. Una pavada, porque tengo anotado 2 conceptos de capilla, volviendo a lo Sí. de hoy, ¿no? Uno, que es un edificio donde se guardaban reliquias y había personas que cuidaban esas reliquias, Sí. y además cantaban y conocían todo eso. Claro. Y después tengo anotado que no era algo físico, sino que era como un grupo de personas que iban, y como que tengo esa duda, ¿es al final un edificio donde hay... Las 2 acepciones existen, digamos. Lo que yo por ahí les dije que no asocien la capilla como institución musical a un edificio, porque en ese caso no lo es, pero sí, todavía hoy, digamos, vos vas a una iglesia y tienes las capillas a los costados, que es donde están o las reliquias o alguna cuestión muy particular donde se santifica o una imagen o a veces a un prócer, que eso, en la Catedral de Buenos Aires está la capilla de San Martín, que es donde está enterrado San Martín, adentro de la iglesia. Pero, a ver, ese es el origen también histórico, ¿no? O sea, la capilla como institución musical surge de estos que cuidaban las reliquias en la capilla, que empiezan a cantar. Y a medida que se van profesionalizando, bueno, ya capilla deja de ser. Porque digo, la capilla después actúa en cualquier otro lugar que no sea la capilla. Claro. Entonces, por eso hay que diferenciar. En la relación, las personas que cuidaban la capilla empiezan a cantar y por eso Y a dedicarse a la música profesionalmente. Son los capellanes. ¿De qué está compuesta la capilla? De un maestro de capilla y de capellanes, que son los cantantes, diríamos nosotros. El coro. Bueno, escuchamos algo, a ver si podemos... Les pongo 2 músicas. Esto. Revivió. No. En las voces dormidas del piano. Bueno, a ver, pongo 2 cosas y me gustaría que pudiéramos hacer como si fuera un análisis comparativo. Todo anda mal. Claro. Salgo con él. No quiero sincronizar. Serían 2 cosas. Primero, que pudiéramos tratar de ubicar en qué momento esta música ocurre. Acuérdense, estamos teniendo como grandes Pues si se la come, ¿no? Otra vez. La Alta Edad Media, podríamos decir, si lo pueden ubicar un poco más ahí adentro de ese periodo, en algún periodo más concreto, mejor, pero por lo menos eso. La Baja Edad Media también se puede detallar un poco más, y el Renacimiento, y tratar de ver por qué, en la melodía, en el ritmo, en lo armónico, en lo textural, en lo
que tiene que ver con las funciones y con lo sociocultural de cada ejemplo, lo que discutíamos recién. Bueno, poder particularizar de cada cosa que escuchen una característica o dos que hagan que claramente ustedes lo puedan adscribir o asociar con uno de estos momentos históricos. ¿Entiende? ¿Sí? Pero cosas concretas, ¿eh? No así, bueno, más o menos, no. El ritmo, la forma, la textura, porque pasa esto, aquello, porque escucho aquello, otro. ¿Sí? ¿Podemos hacer esto? ¿Intentarlo? Bueno, nadie contesta, así que pongo la música que es más simple. ¿no? Uno podría anticipar lo que va a venir en las melodías. Bueno, esto es importante, me parece. Anoten las cosas, esto llamémosle, como dice ahí, himnos peregrinorum, o himno, pónganle si quieren, que ahí les damos una pista. Y ahora vamos a escuchar un Kyrie. Alcanza. Y un tercero que se llama Garrett, este lo escuchamos, ¿se acuerdan? Garrett Gallus Innova First, y falta algo, Neuma es el tercer nombre. Garrett Gallus, Splendo Doloroso, ¿no? Innova First, Pneuma. Tiene un montón de nombres. ¿Qué querrá decir eso? Bueno, a ver.
Y ese lo paro ahí, porque no tengo otra manera de pararlo salvo llegar hasta el final. Eso también quiere decir algo. Bueno, a ver, mientras terminan de pensar, ¿qué podemos empezar a decir de estos tres? No se puede terminar a ver cómo termina. A ver cómo termina este, sí. Lindo, termina lindo, termina bien. Ahí está, bien. Bueno, entonces, ahora sí. ¿Qué identificaría para ustedes, no? A ver, preguntémoslo así, ¿qué identificaría de lo que pueden escuchar simplemente y esos datos de los nombres nada más, como para poderlo inscribir en algún periodo de estos tres grandes periodos históricos que estamos estudiando y dar alguna razón para hacer eso, ¿no? Son tres, ¿no? Escuchamos tres. Muy temprano. Bueno, los tres no son del mismo periodo, no. Nada. En el ritmo, vamos con el ritmo. A ver, ¿qué pasa con el ritmo? El primero es homorrítmico. Menos. Sí, totalmente homorrítmico. No, A ver la cómo- voz baja menos el bajo. hay un bajo que es un bajo que pedal, pero está bien. Después todo el resto de las voces articulan al mismo tiempo. Está bien eso, ¿eh? Está bien. ¿Y el ritmo cómo es? De todas formas, además de que todas las voces, desde lo textural, digamos, es bastante pulsado, ¿no? O sea, en todos los casos creo que el ritmo podríamos decir que es pulsado, pero en el primer caso es pulsado. Y hay ahí que entonces, ¿de dónde, de cuándo es? ¿Y cómo la alta edad media y el ritmo es pulsado? Lo bajo. Baja edad media, alta edad media. Era para caminar, porque él dice que ¿por qué era para caminar? Entonces, a ver, primera cosa, atención. El ritmo pulsado no es patrimonio exclusivo de la baja edad media en adelante. ¿Sí? ¿Ahí qué es lo que cambia, que hace posible el último ejemplo? No, del ritmo estamos hablando. Primero que está medido y además, ¿cómo me doy cuenta que lo miden? Además, hay un dispositivo técnico que cambia la escritura. Se lo empieza a escribir. O sea, el primer ejemplo, ¿era necesario escribir, por ejemplo, la polifonía? No. Porque era una nota pedal, no hace falta escribir. Ahora, en el último sí es necesario escribir la polifonía. Sí. Y en el segundo también. Entonces, bueno, la escritura va por ese lado, ¿no? En el ritmo pasa exactamente lo mismo. Si el ritmo está asociado a alguna circunstancia, el compañero ahí arriesgó que era para caminar. Pero está bien, digamos, si hacen esas hipótesis, ¿no? Acá también el compañero me preguntaba cuál era el nombre y vio esto de lo peregrinorum, o sea que es para peregrinar, ¿no? Si hacen ese tipo de hipótesis, aunque sean erradas, inténtenlo, ¿sí? Intenten tratar de asociar, bueno, si les damos alguna información y decir, por ejemplo, esto, es probable que si esto es una música para peregrinar, para caminar, tenga por eso un ritmo pulsado, pero que no está escrito, podría ser, que no está basado en modos rítmicos, ni en color italea, ni ninguna de esas cosas,
sino que responde más a la regularidad de caminar. Listo. Bueno, por ahí nada que ver, pero está bueno hacer esas hipótesis, ¿sí? Porque así es como se construye el conocimiento histórico. Teniendo más datos, estudiando más, hay menos posibilidad de errar, pero digamos, no hay otra vía. No crean que es muy distinto. Bien. ¿Y cómo es el ritmo entonces de los otros dos? En el segundo, ¿cómo podríamos hablar ahí del ritmo? Es contrapuntístico, que ahí estoy hablando, ojo que estamos hablando a veces más de la textura que del ritmo, ¿eh? Si digo homorrítmico, contrapuntístico, eso es más la textura. Vamos con el ritmo. ¿Y qué resulta rítmicamente de esto? Lo pongo un cachito. No hay objetivo. Hay un ritmo complementario, pero a ver, comparemos esto. Encuentra un pulso. Ya es complejo, ¿no? Todo lo que está sonando, técnicamente también. Pero ahora comparémoslo con esto. ¿Cómo puedo comparar el ritmo de uno con el otro? Uno mantiene una nota y el otro va... Bueno, pero eso no es el ritmo. A ver, en el segundo, sí, allá. ¿Cuál? El último, ¿no? Que escuchamos recién. Parecía tener más marcado el compás. Sí. Ah, No. es hitorrítmico, claramente. Pero bueno, pongámosle contenido a esto. ¿Qué se escucha? Piénsenlo como relación entre las distintas voces, ¿no? Pero a nivel rítmico. Sí. Sí. Sí, pero a ver, lo del primer caso está muy bien, ¿no? El ritmo se va construyendo entre todas estas voces que van imitando un solo material. Y, a ver, esto es un rasgo, ¿de qué época es del Renacimiento? Claramente el Renacimiento, porque es muy difícil, piensen esto, es muy difícil hacer una imitación a muchas voces, como es este caso, donde el ritmo está repartido entre todas las voces y sin embargo no suenan como 5 voces distintas, suenan como una sola cosa armoniosa, podríamos decir, ¿no? El primero que puse recién, este, ¿no? Se van como sumando. Pero puedo escuchar Kyrie eleison todo el tiempo. Como que estas capas van construyendo, pero una sola cosa, ¿no? Esta es la unidad de la obra también. Que todas las voces son de la misma música, ¿no? Es como un todo complejo acá. En cambio acá hay 3 cosas distintas. Una segunda melodía que canta otra letra, la segunda melodía también, ¿no? Pero el ritmo es completamente distinto. O sea, cuando coinciden es de casualidad, digamos. Y la tercera voz ni siquiera la cantan, es un instrumento, ¿no?
nombre de la música, que se llame Garrick Galu, guión o barra, Innova First, guión, barra, Neuma, ahí habla de que tiene 3 sets, ¿no? En este caso había uno cantado en la voz superior, uno en la voz intermedia y el tercero no se canta, es en el instrumento. Es un motete politextual, ¿no? Pero ¿qué es una característica del motete politextual? Además de tener muchos textos, que cada una de las voces tienen un ritmo que es identitario de cada melodía, digamos, que es propio. No es un ritmo como en el caso del Kyrie, de esa misa, que escuchamos que el ritmo se construye entre todas las voces, ni es tampoco como en el primer ejemplo de todos los que escuchamos, que era un ritmo que se construía a partir de que las voces articulan una melodía todas juntas y que caminan, además, que hay una función musical. Acá, en el último ejemplo, es un ritmo que cada voz tiene por su cuenta, digamos, que es como que va, como si estuviera cantando uno en una habitación, otro en otra, y después lo juntas, digamos, ¿no? Pero son como 3 músicas en una. Ahí no está esto de la unidad de la obra, está la dualidad del gótico, si quieren, que es todo lo contrario, ¿no? La duplicidad, digamos, la multiplicidad o la superposición de cosas diferentes. En lo armónico, a ver, digamos algo de lo armónico y vamos cerrando. Bueno, pero se puede hablar de armonía porque de hecho hay varias cosas sonando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿pero por qué no se podría hablar de armonía? Si son 3 cosas diferentes. Por favor. El pensamiento es más horizontal que vertical. ¿Qué quiere decir eso? Que no había una idea de lo Que se componía de líneas y... No se piensa de una manera acórdica, pero que suene armonioso, o no sé, ¿cómo es? A ver. ¿Cómo? Que suene, o sea, bueno, a ver, dicho de una manera extrema sería eso, ¿no? Armar melodías, poner una arriba a la otra y que suene lo que suene. En realidad, ¿siempre es que suene lo que suene? una forma de hacerlo que ya sabían cómo que ¿Y cómo es esa forma de hacerlo que ya sabían y les quedaba más o menos como que era? Bueno, ¿y cuáles son esos ciertos? Y ahí decían, había unos intervalos. Cuartas, quintas, octavas, ¿no? Eso eran los intervalos. ¿Y qué es lo que acá todavía no está desarrollado como dispositivo, pero porque no se buscaba, ¿no? Digamos, como dispositivo armónico que sí tiene el Kyrie que escuchamos. ¿Cómo se llama eso? Bueno, la cadencia es parte, es como un ejemplo de esto que les estoy preguntando. Las disonancias le falta algo adelante a esta frase. La danza de la disonancia. Bueno, preparación, regulación, ¿no? El control de la disonancia. Esto, ¿qué quería decir esto? A ver, ¿quién lo explica en 5 segundos? La podés resolver, ¿qué más podés hacer con una disonancia? Prepararla, sería un retardo, ¿qué más? ¿Cuáles? Se lo hacen todo el día ustedes, los torturan con eso. Vamos, vos. No te imaginas. No te imaginas. ¿Cómo es una disonancia en la música? Si no es parte del acorde. Una nota ajena. Una apoyatura, ¿qué más? Un retardo, Anticipación, retardo. Bordadura, apoyatura, escapatoria. Nota de paso, escapatoria, bueno, todo eso que ustedes ya se aprendieron, todo ese vocabulario, eso en conjunto es la regulación de la disonancia. ¿Sí? Si aparece una disonancia, no puede aparecer en cualquier momento. En ese motete que escuchábamos recién, entre las consonancias de principio y final de frase, como dijo el compañero, digo que suene así, ¿no? Que no es así igual, porque era una sonoridad buscada, que sonaran esas fricciones, era una estética de la época. El cambio es la estética del Renacimiento, que es con la incorporación de qué intervalos como consonantes. Terceras y Las sextas. sextas,
genera una necesidad de regular las disonancias que quedan, la segunda, la séptima, la cuarta. Y eso es transformarlas en nota de paso, bordadura, apoyatura, escapatoria, todas esas cosas que ustedes... Apoyaturas todavía en el Renacimiento no. Pero los retardos, las notas de paso, las bordaduras, muy bien. La cuarta sigue siendo disonancia. La cuarta empieza a ser disonancia en el Renacimiento entre el bajo y el resto de las voces, ¿no? Como sigue siendo en la música tonal. Siempre la cuarta es con respecto al bajo. ¿Cuál es esto lo dice Lewinsky, entre otros, cuál es la línea que empieza a tener mayor protagonismo? Porque en la Edad Media, ¿cuál es el registro que tiene mayor protagonismo? El bajo. No, el bajo no, el tenor, ¿no? El tenor. Que es donde en general se pone qué cosa. La melodía. La melodía preexistente, muy bien, ahí está. Y en el Renacimiento esto va cambiando hacia la voz más aguda. La voz más aguda es la que va a ir marcando, la que nos va a confirmar el día que tenemos todavía hoy, ¿no? La voz principal es lo que está más agudo. Los medievales escuchaban distintos, evidentemente, ¿no? Escuchaban el tenor, eran como bajistas, vieron que los bajistas escuchan música y escuchan el bajo nada más. Es fantástico eso. Bueno, los medievales serán medievales. Bueno, sí. No, todo bien. Me encanta. Bueno, acuérdense que tienen esto en la página, ¿lo encontraron? Pues está medio escondido. Bueno, esto es del bloque 2, era el resumen del bloque 2. Tiene la temporalización, tiene los 3 temas importantes. Sí, claro. Mirá, vamos a hacerlo fácil. Bueno, me encantó. Esto es embarazoso. Bueno, esto es embarazoso. Me encanta cuando... No, pobre. Bueno, acá tienen las que les voy a mostrar ahora, que son de lo que falta, del bloque 3. Pero acá, fíjense, dice diapositiva de los ejes temáticos del bloque 2 para reparo. Aquí. Y aquí aparece la manito. ¿Eh? ¿Qué? ¿Te dan un poco así? Me mandan un mail, dicen, pongo el coso y me salen cuadraditos. Y entonces yo les contesto, bueno, lo tienen que hacer así, guardar el enlace como. Y entonces ahí, lo guardan. Vamos a hacerlo para que después no me digan. No, lo bajé pero no anda. No están en cuadraditos. Unos cuadrados que no se ve nada. Bueno, ahí ¿Cómo? y desaparece así como para ver. Oh, por Dios. Es mucha tecnología. Les quiero mostrar el final, esto lo leen tranquilos. El bloque 2 son 3 grandes temas, que son estos 3. ¿Cuánto es el precio? Y el precio sigue no lo quieren de mirar. El precio se puede ver en línea. Se puede bajar si ustedes se registran en Prezi y se lo copian. Sí, te lo cobran, es verdad. ¿Qué? El Prezi te cobra. Te registrás online, es gratis. Pero ahí podés bajarlo para verlo, no para editar. No digo para usarlo completo. Vos querés editar, querés así, vos querés, claro. Paga. Vos querés toda la papa. Bueno, a ver, en este tienen estos 3 temas, que son los que hablábamos hoy, ¿no? Cómo es de diverso y de variada la música de la iglesia en la Edad Media, la relación con la música popular y la cortesana, y lo que se empieza a escribir a partir de determinado momento, que no quiere decir que antes no existía, sobre todo vinculado a la polifonía y al ritmo. ¿Sí? Eso es lo que tienen desarrollado acá, en estos diapositivas anteriores. Y la otra,
esta que pueden bajarse desde acá, en aquí, Pero a ver aparece un cuadradito. es este, que se lo muestro muy rapidito. No, ¿por qué desde acá? Desde el principio. Tienen la línea temporal, ¿sí? Cósmico. Tienen las músicas y las cosas que entran, no son demasiadas. Es eso hasta ahí. Les agregué dos cosas para que sepan que existen y porque aparecen un poquito en los textos. Que son esas dos cosas, pero no las tienen que estudiar. No les tienen que sorprender, digamos, nada más. Pero lo que entra es hasta ahí, ¿sí? La música del arte antiguo y del arte nuevo, las catedrales y las universidades, la música de los maestros de capilla, las misas, los motetes del Renacimiento, los músicos municipales gremiales que después también hacen música ceremonial, son los mismos esos, ¿sí? Y ya. Y la música que encuentran en Italia los maestros de capilla. Bueno, acá tienen un resumen de lo que eran los cambios de la Alta Edad Media a la Baja Edad Media, los 5 grandes temas estos, ¿se acuerdan? Que están en el Prezi también, acá lo tienen resumido. Acá tienen características del arte antiguo y del arte nova, musicales, cambian, que es lo que charlamos hoy. Les puse otra vez este motete politextual, ¿se acuerdan? Cada melodía y cada letra. Los modos rítmicos, el tema del arte nova, de los ordenamientos métricos, que lo tienen ahí también. Fíjense las etapas desde del principio y la Baja Edad Media hasta el Renacimiento, qué cosas continúan y qué cosas cambian son las de abajo, ¿no? Esto que veíamos la clase pasada, que es el ordinario que es el propio, Se pone feliz. que es una capilla, con las dos definiciones. Esto de los que vienen del norte de Europa y van a trabajar en las ciudades italianas. Ese esquema. Upa. Las misas cíclicas nada más. Acuérdense que las importantes son las que veíamos hoy, la de Cantus Firmus y la de paráfrasis, que es esta de la imitación que veíamos recién. Sí. No, claro, no es el órgano, porque el órgano se usaba para componer ciertas partes del propio. No, es una misa es una misa, es toda la misa y el ordinario de la misa. Esto se llama misa y órgano es órgano, es como otra cosa. Y motete es motete, que acuérdense que el motete en el Renacimiento, como dice ahí arriba, no es más politextual, regula la disonancia, es unitario, ¿no? Usa la imitación, están todos los registros vocales. ¿Y qué nos falta? Solamente la música de los músicos municipales. Bueno, ahí les puse algunas cosas que dicen los textos, de qué músicas hacían. Ahí los tienen y ahí también. ¿Sí? Y se terminó. Son los Ese que es el salen de repaso cosas en la boda. Hijos de puta. Entonces, Maldito. cualquier cosa nos consultan en la semana por correo. Chao, chao.